Hoy, reunión de oración. Y si yo les pregunto, creo que cada uno de ustedes y muchas veces se ha acercado a Dios en oración. Primero en gratitud, pero después trayendo una lista así de peticiones. Empezamos por la familia, la salud, el trabajo, los chicos, el trabajo, algún estudio que queremos terminar. Y seguimos. Aquellos que están solteros por un compañero para la vida, los que no tienen hijos piden por hijos, los que no tienen nietos piden por nietos. Y podemos seguir enumerando mucho de lo que nos acercamos a Dios en petición. Y cuando Jesús estaba acá en la tierra, en el Sermón del Monte, Él dio un abanico de temas. Pero dentro de ese tema, Él dio una promesa. Y creo que más de uno la sabemos de memoria. Y los invito a leer en San Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Vaya promesa que tenemos para nuestras vidas. Pero ¿cómo nos tenemos que acercar? Con fe. Porque si pedimos, pero dudamos que Dios puede obrar, si golpeamos y dudamos que de adentro nos pueden abrir, entonces es medio como que dudamos a nuestras peticiones. Pero les quiero compartir, hubo un joven que está en el Antiguo Testamento y hizo una petición muy diferente quizás a la que nosotros hacemos diariamente con ese listado. Y los invito a leer en Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 5 en adelante. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Una petición correcta. Pidió con un propósito. No pidió pensando en él, pensó en cómo gobernar a ese pueblo. Era grande, tenía un padre, el cual lo describe
que anduvo David delante de ti, dice, en verdad, en justicia, con rectitud de corazón. Dios le dio la posibilidad de pedir lo que él quiera, pero él pidió sabiduría y vaya que la necesitaba. Tener un padre con semejante ya currículum, tan recto, un corazón de acuerdo de Dios, y bueno, y tiene que estar ocupando el lugar de su padre, más todas las cosas que tenía que hacer. Su padre no había podido edificar el templo. A él le toca. Y si podemos leer la historia en Primera de Reyes, vemos que todos los detalles que Salomón pone en el templo. No tenía una tablet para estar poniendo todos sus recordatorios. Yo no recuerdo ni sé cómo harían, si en un papel, pero de alguna manera ellos tenían que recordar las instrucciones que Dios les daba, pero a rajatabla. No podían omitir un detalle, pero ahí lo hizo con excelencia. Podemos ver un hombre temeroso de Dios en Salomón. Cuando él termina de hacer el templo, él hace una oración para dedicar el templo. Y en medio de esa oración, creo que más de uno en su casa habrá tenido un cuadrito que decía: que estén tus ojos abiertos de día y de noche sobre esta casa. Si bien Salomón lo dice cuando está dedicando la casa de Dios, nosotros nos apropiamos ese texto, y muchos creo, para que Dios cuidara de nuestra casa. Y Él que cuidara nuestra entrada, nuestra salida. Pero luego que Salomón termina de orar, se le presenta otra vez Jehová y le dice que su reino iba a ser afirmado si él permanecía en los preceptos y en los mandamientos de Dios. Podemos ver la sabiduría que Dios le dio a Salomón cuando vienen estas dos mujeres y bueno, a una se le había muerto el chico y aprovechó mientras la otra dormía y se lo cambió. Y de día fue la disputa, no el mío es el que está vivo, no el tuyo es el que está muerto, y siguieron hasta que fueron hasta Salomón para que Salomón juzgara esta situación. Cuando Salomón pide, porque las mujeres no se ponían de acuerdo, ni una ni otra, no el mío es el muerto, no el tuyo, no el mío, no el tuyo. Salomón pide una espada para dividir el niño en la mitad. Y ahí la verdadera madre dice: no lo hagas, déjalo que se lo lleve. Y ahí Salomón descubre quién era la verdadera madre. Esta situación que pasó, se corrió el rumor por muchísimos lados, porque había un hombre muy sabio. Hasta la reina de Sabá viajó muchísimos kilómetros para venir y realmente corroborar que era así, que era un hombre que era muy sabio y tenía muchas riquezas, y lo pudo comprobar. Pero pasó el tiempo y hubo algo que Salomón no tenía que hacer, y era juntarse con mujeres que adoraban a ídolos. Y eso fue que inclinara muy levemente su vida y empezó con adorar ídolos. Y ahí Dios se enojó con Salomón. Una historia que comienza con toda la gloria, con todo el furor. Y hubo algo en algún momento que Salomón, por su riqueza, no sabemos si por todo su esplendor, comienza a decaer. ¿Qué es lo que nos hace saltar muchas veces del foco, del centro, de la mirada? Nosotros hoy por hoy tenemos que tener nuestra mirada puesta en la cruz, en Jesús. ¿Qué es lo que muchas veces nos saca del foco? Las cosas cotidianas,
el creérnosla que somos más que otros, errar al blanco, dejar una ventanita abierta y que algo entre en nuestra mente, luego al corazón, y ahí comencemos a decaer. Así como Salomón pidió sabiduría para poder dirigir al pueblo, nosotros también tenemos esa posibilidad de hacerlo hoy. Y los invito a leer en Santiago, capítulo 1, el versículo 5. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Y el versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada. Yo no sé ustedes, pero yo sí necesito sabiduría. Sabiduría para el diario vivir. Sabiduría como esposa, como mamá, como ama de casa. Sin la sabiduría de Dios, muchas veces nos equivocamos y mucho. Sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar. Job, sabemos que era un hombre temeroso de Dios, pero en el capítulo 28 de Job podemos ver que dice: ¿mas dónde está la sabiduría? La sabiduría, dice, es mejor que las piedras preciosas. Ahí Job se da cuenta que podía tener muchísimas cosas, pero la sabiduría sobrepasaba todo. Y hace una comparación en el capítulo 28 con todo lo que ustedes quieran saber, con las perlas, con el bronce, con la tierra, con las plantas. Hace una comparación con todo, pero ahí te dice que con todas las cosas vos podés adquirirlas si tenés dinero, pero la sabiduría, por más que tengas mucho dinero, no la podés adquirir. La palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los invito a leer en Proverbios capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Muy poquitos versículos adelante encontramos en el capítulo 4 y dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Dice que la recibimos si tememos a Dios. ¿Y cómo podemos aprender a temer a Dios? Es a través de la revelación de su palabra, que es la fuente de todo conocimiento e inteligencia. Respetando la autoridad de Dios, su palabra. La inteligencia, la sabiduría que viene de Dios a través de su palabra es más valiosa que todo lo que puedas conseguir acá en la tierra. No se puede comparar ni con una casa, ni con un auto, ni con conseguir, no sé, todas las riquezas no se puede comparar con conseguir y pedir de tener la inteligencia de Dios. Si querés ser una persona sabia, debes escuchar a Dios, debes estudiar su palabra, orar, creer en Él. Tu vida tendrá totalmente otro sentido si busca la sabiduría de Dios. Daniel, cuando estaba transportado, que fueron muchos a Babilonia, era también muy joven, tal cual como Salomón, muy joven. Y ellos tienen una situación. El rey Nabucodonosor tiene un sueño, pero se despierta a la mañana y no se acuerda nada. Pide a sus sabios que se lo interpreten. Los sabios al menos querían una puntita, un hilo para, bueno, de última inventaban algo.
Pero el rey no se acordaba nada. Y se acordaron de Daniel. Lo mandan a llamar a Daniel. Daniel pide que le dé un tiempito, va y ora. Le pide a Dios, y Dios no solo que le revela el sueño, sino le da la interpretación. Cuando sucede esto, Daniel no se las cree él y dice, ay, al fin, mirá qué sabio que soy, que pude ver el sueño e interpretarlo. No, él reconoce que es por la sabiduría y la fuerza de Dios. La gloria se la da Dios, no se la lleva. Y podemos conocer todo lo que fue después. Y qué revelación. Los sabios no pudieran haberla entendido porque Dios tenía un propósito ahí en ese sueño. Cada vez que podemos encontrar en la Biblia personas que han buscado de Dios, que han buscado su sabiduría, podemos ver que han obrado para bien en el prójimo. Pero yo creo que cada uno de ustedes quiere esa sabiduría. No quiere que solamente quede en Salomón, que quede ahí en Daniel y en algunas personas, reyes, profetas o quede la Biblia, sino queremos nosotros tener esa sabiduría para saber cómo manejarnos a diario. Y en Santiago capítulo 3 y el versículo 17 nos da una pequeña síntesis cómo es esa sabiduría. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta sabiduría de lo alto a la cual yo quiero tener, y creo que más de uno de ustedes quiere, dice que es pura. Hay una mente y un espíritu limpio. Es algo apartado para Dios. Es pacífica, exenta de conflictos, amable, expresa amor con sus acciones, es respetuoso, es benigna, servicial, agradable, cortés, llena de misericordia y de buenos frutos. Es hacer el bien al prójimo, pensando en el prójimo, sin incertidumbre ni hipocresía, sin engaño o disfraces. Pero los versículos anteriores al 17 nos da un pequeño pantallazo cómo es la otra sabiduría, la terrenal. Y en esa sabiduría, cuando nos descuidamos y dejamos una ventanita abierta, una puerta, y nos entra un rencor, un resentimiento, un odio, y si no cerramos y lo eliminamos automáticamente, eso se potencia. No necesitas mucho buscarla como la sabiduría de lo alto. Para poner la sabiduría de lo alto y crecer, necesitas leer la palabra, orar, mantenerte en comunión. En cambio, la otra, la terrenal, pero se potencia sola. Parece que va a 1000 kilómetros por hora o más. Entonces, yo me pregunto, ¿qué sabiduría quiero? ¿La terrenal o la de lo alto? Yo en lo especial quiero la de lo alto. Cuando el apóstol Pablo escribía sus cartas, es de admirar sus oraciones. Yo la verdad que cada vez que leo una epístola, sea para los Gálatas, para Efesios, para los Colosas, leo las oraciones y digo, ¡cuánta sabiduría! No dice, Señor, bendice los de Efeso. No, ora con inteligencia. Y los invito a leer en Efesios capítulo 1, el versículo 17 y el 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Vaya qué oración que pidió por los de Éfeso. Cuando ora por los de Colosa, dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Quién no quisiera tener a alguien que esté orando por nosotros así?
Y yo creo que es nuestro deber orar por nuestros pastores así, para que Él les dé gracia y sabiduría de lo alto. Orar por cada uno de los que está liderando en algún ministerio, que está trabajando. ¿Por qué no orar también por los que están en portería así, que están recepcionando tanto la gente que viene por primera vez o aquellos que vienen cansados y agotados por los problemas de la vida? Si oráramos cada uno así por nuestro prójimo, sería muy diferente. La historia de Salomón nos deja una advertencia. El Dios en que creemos es justo, todopoderoso, que Él escudriña nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Si obedecemos a su palabra, nuestro caminar y nuestro diario vivir va a ser en victoria. Pero si la carne nos gana y comenzamos a debilitarnos y le fallamos y no obedecemos los mandatos de Dios, y no vamos a recibir bendición. Cuando buscamos a Dios de todo nuestro corazón, lo encontramos. Si confiamos en Él, Él hará que nosotros podamos cumplir con ese propósito, con esa meta con la cual Él nos dio. Cuando Salomón tuvo la posibilidad de pedir algo, él pidió sabiduría, no pidió que Dios haga el trabajo, que Dios haga el templo, que Dios se encargara del pueblo. No, él le pidió sabiduría para él hacerlo. Si estamos con Cristo, nuestra vida será diferente. Lejos de Cristo, nada tiene sentido. Jesús es el camino, la verdad. Es la fuente de toda riqueza espiritual. Él es. La sabiduría que nos da Dios nos capacita para hablar actuando y reflejando frente a situaciones muy difíciles. ¿Y quiénes la necesitamos? Los niños la necesitan para obedecer a papá y a mamá, para no decir malas palabras, para no mentir, no pelear, compartir los juguetes. Los jóvenes lo necesitan para recibir el consejo de sus padres, de los mayores, de un líder espiritual, para caminar en rectitud de integridad. Y los adultos la necesitamos para ser un buen ejemplo para las próximas generaciones. Si deseas vivir sabiamente, tenés que comenzar a temer a Jehová. Lo vas a conseguir a través de que la palabra se te revele a tu vida. No se te puede revelar si no la abrís, si no pedís al Espíritu Santo que Él te enseñe, que Él te pueda hacer entender cuando no entendés un texto. Si necesitas sabiduría como mamá, como hijo, como abuelo, como padre, pídesela a Dios para que puedas actuar correctamente, para que sepas callar cuando hay que callar, para que sepas aconsejar dentro de los consejos que nos dice la palabra, para no dejarnos influenciar. El mundo, lo que está ofreciendo afuera es muy fuerte. Debemos estar preparados con la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para actuar sabiamente en todo momento, para saber cómo presentarnos a Dios en oración cuando tenemos una petición, sea lo que fuere que nos pueda pasar. ¿Perdiste el trabajo? Orá a Dios con sabiduría, sin quejarte. ¿Pasó algún problema en la familia? Orar con sabiduría. ¿Problemas de salud? Orar con sabiduría para que Dios obre conforme a su voluntad. Y podemos seguir haciendo una lista enorme si nos acercamos a Dios en temor,
en obediencia a su palabra, de seguro que Él responderá a nuestras oraciones. Así que en esta noche los invito a ponerse de pie. Y hay alguien en la Biblia que nos relata, y está en Lucas capítulo 12, el versículo 52, y habla de Jesús. Y dice que Él crecía en sabiduría, en gracia, para con Dios y con los hombres. Jesús, siendo el Hijo de Dios que se hizo hombre y vino a la tierra, Él necesitó crecer en sabiduría. ¿Cuánto más nosotros necesitamos crecer en sabiduría? Poder ir cada día asemejándonos más a Él. ¿Cuál fue su crecimiento? Que cuando llegó el momento de ir a la cruz, Él dijo, para esta hora he llegado. Él sabía lo que le esperaba, pero Él dijo, para esta hora he llegado. Podemos encontrar muchísimas personas sabias, porque tienen conocimiento, porque tienen mucha lectura, pero no es la sabiduría de lo alto. Yo quiero la sabiduría de lo alto. Y en Judas capítulo 1, es el único capítulo que tiene, el versículo 25, dice así: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Su reino es reino de todas las edades. Su sabiduría es inigualable, y a ese Dios sabio es al que venimos a rendirle honor, a rendirle gratitud, a exaltarlo y a alabarlo. A ese Dios sabio que es que cuando miramos solamente la naturaleza no nos alcanza el pensamiento cómo pudo hacerlo. A ese Dios sabio que creó al hombre y que le dio un soplo de vida, y que sin ese soplo de vida el ser humano se siente vacío por más que tenga muchas riquezas. A ese Dios sabio es al que nos vamos a acercar en oración, pidiéndole cada una de las peticiones que hayas traído, pero pide con fe. Padre, te damos gracias en esta tarde, tarde-noche. Te damos gracias porque tú eres el único sabio Dios. Pero no te quedas con tu sabiduría, sino en tu palabra nos prometes que si te acercamos a ti y te la pedimos, tú nos la das. Yo la necesito para mi diario vivir. Necesito para entender tu palabra. La necesito, Señor, para saber aconsejar, para poder ser una buena madre, una ama de casa, una buena administradora en este tiempo, para saberme conducirme rectamente y en integridad, para poder irme preparando para cuando tú vengas. El mundo te dice, vive la vida, que es corta, pero tú lo que me ofreces es que yo viva una vida sabiamente, con integridad, preparándome para el glorioso encuentro contigo. Ayúdanos a que cada día podamos contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Gracias, Padre, porque sabemos que cuando nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, tú nos oyes. Por eso en esta noche traemos todas las peticiones que están siendo, Señor, presentadas ante ti, creyendo que tú la oirás, creyendo que tú actuarás y obrarás de acuerdo a tu santa voluntad. Por eso te damos gracias por ser llamados tus hijos. Te damos gracias por haber mandado a tu Hijo unigénito y que murió en la cruz por nuestros pecados para redimirnos, rescatarnos de la perdición eterna. Gracias por todo, Jesús. En tu nombre te lo pedimos. Amén.